A ver, en este caso, dice, lo tenemos a Darío Martín, que tiene 46 años. Tiene una empresa de control de plagas, tiene una hija de 20 años con su primer pareja, y hace 2 años que está en búsqueda activa con Laura, que es su segunda pareja, y Laura tiene 34 años, ¿sí? Además de este resumen de anamnesis, se le hizo un examen físico que dio normal, y se le pidió el primer espermograma, ¿sí? Vamos a ver los valores que arroja, y en base a eso vamos a hacer como ya sabemos, con un espermograma no hacemos nada, así que, pero para ustedes, para tener una idea, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son estos parámetros? ¿Y qué es lo que les llama la atención de todo lo que hablamos de este señor Luis? A ver, el espermograma dice, el examen físico nos dice que tiene un volumen de 7 mililitros, una viscosidad aumentada, color amarillento, turbidez normal, un pH de 8 y una licuefacción incompleta. Cuando vamos al examen microscópico, la concentración dice que tiene 75 millones de espermatozoides y una población de 60 millones. En cuanto a la movilidad, los móviles totales son 45%, los móviles progresivos son 25%, ¿sí? En cuanto al test de vitalidad que se le hizo, tiene 35% de espermatozoides vivos. La morfología de los espermatozoides se vio que tiene 4% de formas normales. Y en cuanto a los elementos, las células anexas, las células redondas, tiene 3 millones de células redondas, perdón, 65% peroxidasa positiva, ¿sí? O sea que tiene 1.950.000 de leucocitos. Y otro factor que dice, bueno, no se vio agrupación, pero sí se vio aglutinación. ¿Qué les parece a ustedes de este paciente que estábamos hablando? Y bueno, la viscosidad aumentada, ahí parece haber un problema también. Y digamos, la peroxidasa con los leucocitos que producen la aglutinación. Ajá, bien, entonces hablamos de la viscosidad, que la vemos que está más aumentada de lo que corresponde, y vos me decís también está bien, tiene muchos leucocitos, eso está bien. pH ¿Por qué es básico. ¿Eh? El pH está básico y tiene que ser ácido normalmente, o sea, nada de 7. Sí, el pH con más de 7 estaría como bien, el pH más de 7 se considera que va bien. Ahora, el color amarillento también es algo que nos tendría que llamar la atención en cuanto al color, ¿sí? De la muestra. Un color amarillento se supone que la muestra es más blanquecina, la muestra normal, ¿sí? Que coincida esto con lo que mencionaron los compañeros de los valores de células redondas peroxidasa positiva. Tienen leucocitos, más de 1 millón de leucocitos por mililitro, cuando el normal es el límite es 1 millón. Capaz eso tenga que ver con la presencia de leucocitos. Está bien, está bien. Bien, ahí los leucocitos. Y miren un poquito más el examen físico. ¿Qué otra cosa está rara ahí? La licuefacción. La licuefacción está incompleta. Exacto. La licuefacción dice que es incompleta, ¿sí? ¿Y con qué estaba relacionada la licuefacción incompleta? ¿Se acuerdan? Con la movilidad. Claro, está bien, porque si uno dice, si tengo el semen que no está licuado o muy viscoso, ves que dice ahí viscosidad aumentada, claramente los espermatozoides van a poder nadar menos. Como yo digo, es como nadar en dulce de leche, o sea, imposible, necesitan sí o sí que tengan un medio un poco más amigable como para poder moverse. Bien. Entonces, en los parámetros físicos hablamos de la viscosidad aumentada, color amarillento, licuefacción incompleta. Ahí vayan pensando qué podrá ser lo que está alterado, a qué podemos hacerle un poco, también vemos que hay mucho volumen. Si bien no teníamos un valor superior, límite, sí, pero es bastante más de lo que nosotros esperábamos. ¿Qué otra cosa? O sea, dijimos, ya me hablaron, sí, de las células redondas, está bien. La movilidad me dijeron, ¿no es cierto? Porque la concentración, fíjense que está muy bien. Tiene 75 millones, o sea, no estamos con problemas de número. Pero ¿qué estamos? Sí, lo que vemos un parámetro alterado es en la movilidad, en los progresivos, porque la movilidad total no está mal.
Ahora, en los que se mueven hacia adelante, los que yo les digo que se llaman traslativos, ahí sí vemos que está disminuido. Y el primer parámetro que uno puede llegar a pensar sería por justamente que haya una viscosidad aumentada. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa tenemos alterado? La aglutinación. Los leucocitos, exacto, la aglutinación. ¿Y con qué estaba relacionada la aglutinación? ¿Se acuerdan? Con ¿A qué el hacían pH. referencia estos parámetros? Agrupación y aglutinación. Con un proceso infeccioso que pueda estar cursando. Sí, O una infertilidad de tipo inmune, por ejemplo. perfecto, exactamente. A eso hace referencia. ¿Sí? Puede ser un proceso infeccioso, que es un poco lo que nos pinta este espermograma. ¿Sí? Tengo un montón de leucocitos, tengo una muestra súper viscosa, ¿sí? Y veo aglutinación. ¿Qué diferencia hay entre agrupación y aglutinación? La agrupación es cuando los espermatozoides están unidos, por ejemplo, con cualquier elemento. Pueden ser espermatozoides con células redondas, espermatozoides con basura, con lo que sea. Y la aglutinación son los espermatozoides entre sí. Realmente uno mira y ve una aglutinación entre cabeza, cola, cabeza, pieza intermedia. Entonces los espermatozoides todos amontonados entre sí no pueden nadar. ¿Sí? Y eso está relacionado con la infertilidad del tipo autoinmune. Muy bien. Y además, otra cosa, esto que nosotros estamos analizando acá está re bien, que son todos los parámetros que nos da el espermograma. Pero había otras cosas que ya nos hablaba de algo raro cuando hablábamos de ese resumen que yo les puse en el paciente, ¿no? Estábamos Justamente que hablando de un tiene una paciente. empresa de control de plagas y además de eso que hace 2 años que tiene una búsqueda activa de embarazo. Tal cual. Tenemos, por un lado, un señor que trabaja, ¿no es cierto?, en el control de plagas, entonces que debe estar expuesto a varios, si no se utilizan las medidas de protección adecuadas, a tóxicos ambientales importantes. La edad, chicos, hay cosas que, más allá de que obviamente que tiene un impacto mucho más severo y drástico en la mujer, ¿sí? Hay muchos trabajos que muestran que por encima de los 45 años la espermatogénesis empieza a caer, o sea, la calidad de los espermatozoides, si bien no tanto el número, pero la calidad de los espermatozoides empieza a decaer bastante, ¿sí? No es tan abrupto como en la mujer, pero ya se nota, ¿sí? Y otro tema que sí tenemos que tener en cuenta también, dice que tiene una hija antes. ¿Vieron que decía? O sea, eso es como un buen indicio dentro de todo. Decís, bueno, tiene una hija, ahora está en busca, entonces puede ser que esto que nosotros estamos viendo se dé más por un proceso infeccioso, que encima si lo sumamos con esto que vemos, que pueda ser más manejable, ¿sí? Entonces, si uno ve este espermograma, este primero, ¿cómo lo podríamos, qué tipo de factor masculino le encontraría? ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Se acuerdan cómo lo llamábamos? Oligospermia, astenospermia y teratospermia. ¿Qué tendrá este paciente? O sea, si uno lo ve así, es la primera muestra, no es una aproximación. Dijimos que lo que tenía alterado era básicamente la movilidad. Entonces este paciente Astenospermia. seguramente... Astenospermia. Exacto. Tiene Astenospermia. una astenospermia. ¿Sí? Y entonces ahí es donde uno dice, ¿cuáles son las causas? O sea, entre las causas posibles de la astenospermia tengo la presencia de anticuerpos antiespermáticos, que es lo que nos da la pauta, este factor, esta aglutinación que tenemos acá, ¿sí? O sea, la presencia de aglutinación está relacionada con una baja en la movilidad de los espermatozoides. Edad avanzada, que son todos los que yo les puse con flechitas, son las cosas que se dan a este paciente. Edad avanzada, habíamos dicho más de 45, el paciente tiene 46. Exposición a agentes tóxicos, dijimos que trabajaba en control de plagas, ¿sí? Infecciones que afecten al semen, estamos viendo una muestra que tiene un montón de disparadores que nos hacen entender que está cursando un proceso infeccioso, ¿sí? Además, puede ser que haya tenido una vasectomía, que tenga varicocele, que consuma mucho alcohol, drogas, cigarrillo, lo que sea, ¿sí? Pero en este paciente, esto uno podría llegar a ver, si uno lo ve así, vos decís, bueno, por ahí este paciente hay que estudiarlo un poco más, pero si uno trata la infección, ¿sí? Capaz que le podés mejorar la calidad seminal, ¿sí? Hay parámetros que son más difíciles, que vos decís, bueno, si no tiene espermatozoides, no tiene, o sea, no los puedes inventar. Pero digo, hay parámetros que uno los puede llegar a mejorar con un buen diagnóstico, ¿sí? Bien, vamos a mirar a este otro señor. Dice, él es Mariano Espada.
tiene 34 años, es taxista, trabaja más de 12 horas por día, fuma 15 cigarrillos al día, está en pareja hace 5 años con Melina, de 31 años, y se encuentran en búsqueda de embarazo desde hace 3. Esto es lo que sabemos de María. Le pedimos un espermograma, le hacemos el examen físico, no nos llama mucho nada la atención, le hacemos el examen físico, el espermograma. ¿Y qué nos dice? Vamos a mirar el examen físico primero. Volumen de 0,7 mililitros, una viscosidad normal, es transparente la muestra, tiene una turbidez disminuida, un pH de 5,8 y una liquefacción completa. En cuanto a la concentración, ya mirando el análisis microscópico, vemos que tiene 100.000 espermatozoides. Total de espermatozoides totales tiene 70.000 en todo el eyaculado. Tiene 45% de espermatozoides móviles totales. De ellos son progresivos el 40%, o sea, tiene 40% de espermatozoides móviles traslativos progresivos. Dice que el test de eosina, digo que tiene un 80% de espermatozoides vitales, y en cuanto a la morfología, tiene un 2% de formas normales, ¿sí? O sea, hay 1.400 espermatozoides totales normales en el eyaculado de este señor. Las células redondas son 200.000 y dieron 2% peroxidasa positiva, o sea, tienen 4.000 leucocitos. No se observa agrupación y no se observa aglutinación. ¿Qué se les ocurre? Y bueno, para empezar ya el volumen es menor al normal. Exacto, ya el volumen es algo que ahí ya no, sonó raro. Entonces ahí, ¿cómo podríamos llamar la muestra? ¿Se acuerdan? La muestra era Hipospermia. hipospérmica. Hipospérmica. Bajito volumen. Hipospérmica. Bien. ¿Qué otra cosa vimos raro? En el examen físico, miren primero. El color. Transparente la muestra. Bien. ¿Qué otra cosa? El pH. La turbidez también, porque generalmente las muestras que son transparentes no son turbias. Si son transparentes y no son turbias, lo que nos habla es que tiene como poca cosa adentro, o sea, tiene poca, ya vamos a ver lo que sigue. Pero el pH. ¿Y el pH por qué? ¿Qué es lo que, y mirando solamente, la licuefacción dice que es normal. Si uno mira solamente el examen físico, ¿qué es lo que sospecharían ustedes mirando así solamente ese pedacito? Que tiene menor cantidad de espermatozoides. Ajá, vos pensarías que ya tienen menos cantidad de espermatozoides porque, claro, como la muestra es transparente y no es turbia, claro, no debe tener muchos espermatozoides, eso sí. Ahora, ¿y por qué será? ¿Qué explicación le podrían llegar a encontrar ustedes o pueden pensarla? Una obstrucción del conducto eyaculador. Bien, puede haber una obstrucción del conducto eyaculador, esa es una. ¿Y qué es lo que no me está llegando? Porque fíjense que tengo un pH ácido. La secreción seminal. Exacto, de las seminales, ¿sí? De las vesículas seminales. Acuérdense ustedes que el mayor volumen del eyaculado sí está dado por el aporte de las vesículas seminales. Y a su vez las vesículas seminales lo que hacen, además de enriquecer, ¿no es cierto?, el eyaculado y darle glucosa y de todo para los nutrientes que necesitan los espermatozoides, es alcalinizar un poco la orina también, ¿sí? Acuérdense que las secreciones prostáticas son secreciones bien ácidas, ¿sí? Entonces acá uno podría decir, puede ser que las vesículas seminales o no están funcionando correctamente o bien hay algo que está obstruido en el medio, que no está dejando que lleguen sus secreciones, ¿no es cierto?, a lo que nosotros vemos en el eyaculado. Bien. Ahora en la concentración, lo que vos habías dicho, alguien me dijo, espero ver pocos espermatozoides, porque veo que es transparente y que la turbidez es disminuida. Sí, y efectivamente, tiene 100.000 espermatozoides. Es nada casi. Y yo veo 100.000 espermatozoides y yo ya diría, este paciente es un factor masculino severo. ¿Sí? Acuérdense que deseamos que por lo menos queríamos ver 15 millones, pero 100.000 es muy poquito. Lograr un embarazo natural con 100.000 espermatozoides es casi imposible, les diría yo. ¿Sí?
Entonces, bueno, fíjense que ya tengo una concentración súper disminuida y por ende el total de espermatozoides es menor todavía. Tengo 70.000 espermatozoides totales, cuando lo que espero sería tener entre 30 y 39 millones de base. ¿Sí? No es que un paciente que tenga 20 millones no se va a embarazar, pero claro, por eso yo les digo, tienen que ver todo. Fíjense, no es lo mismo tener un paciente con 20 millones de espermatozoides que un paciente con 70.000. Con 70.000 espermatozoides es casi nada, ¿sí? En cuanto a la movilidad, no vemos casi nada, no vemos nada alterado de la movilidad. Sin embargo, lo que sí vemos alterado entonces es la morfología, ¿sí? Fíjense que tenemos 2% de formas normales. Lo que hace, no es lo mismo tener 2%, porque vos decís, por ejemplo, dijimos que el límite es 2%, pero no es lo mismo tener 2% de un paciente que tiene 100 millones de espermatozoides, ¿sí? Que tener 2% de un paciente que tiene 100.000 espermatozoides. ¿Entienden? Es como el pronóstico del mismo 2% es muy diferente. Si en un paciente que tiene una muy buena población espermática, 2%, y todavía podemos hacer algo, pero con 2% y esta concentración ya es baja. ¿Y algún otro parámetro? No, las células redondas están bien, ¿sí? Las células redondas están bien y el resto de los parámetros están bien. Entonces, ¿cómo podríamos, cómo lo caracterizarían este paciente? ¿Qué tipo de diagnóstico, qué factor masculino sospechamos que tiene? Porque ya les digo, esta es la primera muestra. Sí o sí, con un espermograma, sí, tenemos que sí o sí pedir otro. Otro u otros, ¿eh? Porque podemos tener otro y después, bueno, pedimos otro a ver qué pasa, si se repiten los parámetros. ¿Cómo se llamaría el factor que tiene este paciente? Oligoteratospermia. Oligoteratospermia, tal cual. Oligoteratospermia. Y las causas que tiene la oligoteratospermia son diferentes, ¿no? Son distintas. Entonces, por ejemplo, la oligospermia puede ser porque haya una alteración de las hormonas secretadas por la hipófisis, por una orquitis previa, por un, no sé, criptorquidia, por estrés. Estamos hablando que este señor también, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Está subido al taxi durante 15 horas por día. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿En qué nos puede estar alterando? ¿Por qué tiene que ver que el taxi está subido 15 horas por día? Por un lado, el estrés del mismo trabajo y aparte de eso también tendríamos que considerar que pasa mucho tiempo sentado. Entonces eso Exacto, también afecta la calidad, vamos a decir, de los espermatozoides dentro de lo que sería el testículo. exacto. Acuérdense que la espermatogénesis necesita, para que se desarrolle de manera normal, correctamente, necesita estar 2 grados por debajo de la temperatura corporal, ¿sí? Todo aquel paciente que se encuentre o en lugares con alta temperatura o con este tipo de trabajo, sí va a tener una espermatogénesis alterada. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando vas al laboratorio y vas a obtener la muestra, en general, en el laboratorio te hacen llenar una planilla en la que te dicen, por ejemplo, tuve episodios febriles en los últimos 3 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, quizás una muestra mala hoy, puede estar representando un episodio febril que yo tuve hace un mes atrás. No sé, tuve COVID y tuve 40 grados de fiebre durante 3 días, ¿sí? Bueno, entonces esa muestra de semen que yo estoy viendo hoy está haciendo referencia a ese episodio febril, ¿sí? Entonces por eso es tan importante indagar y hacer como un buen análisis de todo, ¿sí? Otra cosa, ¿por qué puede ser que haya pocos espermatozoides? Como decíamos, puede ser que haya una obstrucción de los conductos, ¿sí? Puede ser que haya enfermedades, o sea, de tipo genéticas. Dijimos que en este caso el análisis físico había sido normal, pero si uno palpa una ausencia de deferentes, una ausencia de epididimos, uno ahí tiene que empezar a pedir, por ejemplo, un análisis genético, ¿sí? Para ver si no está relacionado con la presencia de fibrosis quística, ¿sí? Por ahí es un paciente que se está manifestando de esa manera. Y en cuanto a la teratospermia, las causas también pueden ser genéticas, también puede ser por calor, lo que decimos, los episodios febriles, ¿sí? Eso también te altera la morfología, varicocele. La principal, si bien las personas que tienen varicocele generalmente acuden, ¿no es cierto?, por dolor, antes de incluso buscar embarazarse,
La realidad es que la presencia de varicoceles altera el flujo de sangre al testículo, ¿sí? Y altera muchísimo la morfología. Y la terapéutica que tienen es justamente indicarle cirugía, ¿sí? Y después de unos 3, 4 meses, generalmente después de un año, ves una mejora en la calidad seminal. ¿Sí? Así que fíjense que todas estas cosas es lo que uno tiene que tener en cuenta. No solamente ver el espermograma aislado, sino ver el espermograma y relacionarlo con algo. Decir, bueno, ¿será que a este paciente le puedo indicar algún cambio en su calidad de vida y ver si podemos llegar a tener alguna mejora? Bueno, hay que ver. ¿A qué se debe ese escaso volumen? ¿A qué se debe esa escasa concentración espermática? Ahí tenés que, bueno, obviamente hacer análisis hormonales. Si los análisis hormonales dan alterado, claramente la oligospermia viene por un tema hormonal. El cambio en el estilo de vida no te va a modificar tanto. ¿Sí? Quizás lo único que vos podés tener es esos poquitos espermatozoides que tenés, darles la mejor calidad posible. ¿Sí? Porque quizás este paciente no se vaya a embarazar de manera natural. ¿Sí? Pero si vos lo indicás una técnica de fertilización in vitro, vos vas a poder seleccionar de manera, mediante micromanipulación, los espermatozoides de mejor calidad. ¿Sí? Entonces no importa que sean poquitos, pero sí nos importa que al menos esos poquitos que estén bien. ¿Sí? Porque hay veces que, por ejemplo, en este caso, estos pacientes que están tanto tiempo sentados, porque bueno, tienen episodios febriles o lo que sea, van a tener una alteración, una fragmentación del ADN de esos espermatozoides muy alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer yo? Que esa fragmentación esté bajita, para que cuando yo pueda seleccionar esos espermatozoides, pueda tener un embrión con un mejor potencial de implantación. ¿Sí? Uno por ahí dice, los pacientes que tienen fragmentación del ADN muy alterado, son capaces de embarazar, pero están relacionados con abortos tempranos, ¿sí? Abortos del primer trimestre. Entonces uno tiene que tratar de ver cómo mantener lo más bajo posible ese parámetro de fragmentación de ADN, como para mejorarle nosotros su expectativa de embarazo. ¿Sí? Bueno, un poquito la idea era ver cómo se evaluaría, ¿no es cierto?, cómo se evalúa el paciente masculino una vez que viene a la consulta, ¿sí? Y tratar, sí, el espermograma, pero lo que hay que entender es que no es que mediante un espermograma uno le va a poner la etiqueta al paciente. Eso es súper importante tenerlo claro. Ya le digo, no es indicativo de nada, uno toma un espermograma y ese espermograma tiene que compararlo con otro, ¿sí? Además, de hecho, hay pacientes que, lo que yo les decía, por ahí de repente en el momento de obtener la muestra se ponen nerviosos, no pueden eyacular, le sale la mitad de la muestra afuera, millones de cosas que suceden y que uno dice, no, este paciente tiene un espermograma normal, y yo lo he visto decir, nosotros les hemos hecho los espermogramas y han sido buenísimos, más de 88 millones de espermatozoides, y llega el momento en que la paciente viene al tratamiento de fertilidad, se pone nerviosa y no tiene un espermatozoide no tiene. Como decía, el factor de estrés también influye. Por eso digo, como ser bien proactivo para buscar, ¿no es cierto?, cuál sería la solución. Y ni hablar que si uno de repente ve este tipo de espermograma, ya de antemano, si uno pide un espermograma y tiene este resultado, pide el segundo y es muy parecido, el tercero, y bueno, además de empezar a averiguar la causa, ¿saben lo que tendríamos que pedirle a este paciente? Que congele una muestra de semen. ¿Sí? Al margen del diagnóstico y al margen de tratar de ver por qué tiene tan pocos espermatozoides, en un paciente como este, lo primero que le tenés que pedir es, bueno, mira, vamos a congelar una muestra, entonces por lo menos te guardás estos espermatozoides que tenés. El laboratorio se encargará de decirle pedir una muestra, pedirle otra, ¿viste? Para tener un mejor backup. Pero uno siempre tiene que pensar a futuro, ¿sí? Lo que está viendo con este tipo de pacientes. Y lo que decíamos al principio, siempre tomarlo como un todo. Si viene una pareja, se estudia la pareja, ¿sí? No aferrarse a un solo diagnóstico. Pero aparte, y esto se los puedo decir al revés, por ahí hay veces que viene una chica, no sé, que tiene 40 años, 39 años, y va a buscar, generalmente van las mujeres a consultar generalmente la primera vez, y dice, no, mi pareja tiene 30. No decía, bueno,
jugadísimo que vos no te estás embarazando, pero tenés 39 años, estás, viste, como con una reserva ovárica más baja, y uno como asume que el espermograma del hombre está bien. No hay que asumir nada, hay que pedirle un espermograma, evaluarlo, y en base a ahí empezar a hacer el estudio. Y eso es otro capítulo que se llama Estudio de la pareja infértil, que es súper interesante y les da bien la idea de cómo es que hay que evaluar este tipo de pacientes. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo para comentar, para preguntar? Yo les dije, hablé con el doctor Paltengui, yo le facilité a él también el nuevo manual de la OMS, ¿sí? Vieron que yo les dije que había salido una actualización, ¿sí? Que salió el año pasado, pero que la realidad es que en los laboratorios